Son 8:33. José Luis, Rosario, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Para las personas que están ingresando. Acto seguido podemos iniciar. Si ustedes están de acuerdo, José Luis, Chay, muy buenos días. ¿Cómo les va? Anabel, muchísimas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días por acompañarnos esta mañana. Gracias por cedernos parte de su agenda para una sesión más de la que presenta la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, siempre con interés de presentar a ustedes temas de debate que son importantes para todas nuestras audiencias, para todos nuestros asociados y naturalmente que siempre tenemos invitados de gran calidad, de gran relevancia, muy profesionales y en esta ocasión no es la excepción. Tengo el gusto de presentar a ustedes a Rosario Zavala, presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión, y a José Luis Caballero, quienes tendrán el micrófono para llevar esta sesión. Chay, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muchísimas gracias. Hola, José Luis. Bienvenidas a todas las personas que se han conectado para esta importante conversación con José Luis. Pues bueno, como ya comentó Mario, para nosotros desde AVE es muy importante fomentar este tipo de conversaciones, poner sobre la mesa cuáles son los elementos que dentro de nuestras organizaciones podemos empezar a identificar para poder generar valor a las personas que colaboran digamos, dentro de nuestras organizaciones que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Recordemos que el propósito que tenemos como AVE, pues siempre es impulsar el poder de las marcas para agregar valor a la economía y a las personas. Y esto, si lo aterrizamos en las acciones que estamos llevando a cabo desde el Comité de Igualdad e Inclusión, pues tiene mucha relevancia el poder sentarnos, el poder reflexionar, pero más allá de la reflexión, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para garantizar que todas las personas se sientan incluidas, que se sientan libres de ser quienes son, con sus gustos, con sus opiniones, con sus identidades, y que eso no se coarte en un ambiente de trabajo? Y por otro lado, pues también que todas las acciones o todas las políticas que tenemos dentro de nuestras organizaciones pues aseguren que no haya discriminación, que no haya exclusiones por ninguna característica, por ningún motivo. Y para eso pues tenemos el gusto de que esté aquí José Luis Caballero en este foro. Te voy a hacer una pequeña presentación. Tienes la verdad es que tu trayectoria es impresionante. Él es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED en España, con distintos diplomados en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico, investigador y director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Actualmente es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas
donde participan 60 jueces y juristas en todo el mundo en pro de los derechos humanos. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos. Y bueno, entre todas las actividades, entre toda esta trayectoria, pues su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en esta materia. Así es que bueno, José Luis, te cedo el micrófono para que por favor pues nos ayudes en esta conversación, nos vas a ir llevando de la mano para entender lo primero, por qué es importante hablar de igualdad, cuál es este marco referencial sobre la igualdad, la diversidad y la inclusión en México, cómo están las empresas, cómo se pueden parar frente a estos temas y lo más importante, cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo para prevenir o remediar casos de discriminación o violencia en sus distintas formas. Así es que, José Luis, te cedo el micrófono y muchas gracias. Gracias, Rosario, por esta presentación. Nada más, la única precisión es que las cosas se van actualizando. Ya no soy director del Departamento de Derecho de la Ibero, pero sigo de académico. Eso ya cambió un poquito hace un mes. Les agradezco mucho. Sí, muchas gracias, Rosario, Mario, Anabel Valderas. Muchas gracias, Río Velázquez, por la atención. Y a AVE de México, estoy muy contento y muy agradecido por la posibilidad de compartir con ustedes lo que estaba diciendo Rosario, que es el tema de la igualdad y la igualdad en las empresas, que es una cuestión fundamental en nuestros días, poder tener un marco, digamos, completo del panorama de la igualdad. Y lo que yo quiero en estos minutos es poder situar, digamos, todo un avance en el terreno de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en nuestro país, sobre todo, en este tema, porque a veces también nosotros decimos, bueno, ayer, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, el presidente, determinó que los padres de familia también iban a gozar de una licencia de 3 meses, igual que las madres de familia que al tener sus bebés al parir, digamos, tienen esta oportunidad antes o después del parto, o muchas después del parto, pero son 3 meses. Y la licencia ahora se va a extender al Poder Judicial de la Federación también ese mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos viendo una serie de cambios que deben sumar la actuación de toda la sociedad y que debe sumar la actuación de quienes están atrás de los consejos, de las direcciones en las empresas. Y esto a mí me parece importantísimo y es exactamente lo que yo quiero. Y vamos a hablar, voy a permitir compartir pantalla y vamos a hablar de 3 elementos. Yo espero que se vea bien. Ahorita en la prueba se vio muy bien. Entonces, se ve perfecto. Perfecto. De igualdad en las empresas vamos a hablar de 3 elementos. Yo tengo un hijito de 2 años que ahorita se va al kinder, entonces si ven movimiento de niño y si oyen a mi hijo, se llama Lázaro, por ahí está, tiene 2 años, es un poco también la realidad de la inclusión, ¿verdad? También de aceptar la realidad de la familia y de ver a la familia como está ahorita, digamos, en este momento también en que estamos trayendo todo a los espacios del hogar y de la casa. Es un tema también de igualdad. Y ahorita se va al kinder, entonces ahí me verán que me despido. Miren, 3 puntos que quiero tocar. Primero, el marco referencial sobre la igualdad en México, darnos un panorama general, espero no ser muy abogadil en esto, pero sí que conozcamos un poco por qué se está hablando tanto de este tema y dónde estamos parados y qué hemos ido avanzando, ¿no? En segundo lugar, por qué es importante o qué temas son importantes que se toquen por parte de las empresas. Y en tercer lugar, qué acciones concretas, pertinentes, sería, digamos, importante tomar para llevar a cabo este avance y ponernos en una condición, digamos, accesible, asequible a las personas y que podamos tener un entramado normativo, ¿no?, institucional,
puntual para atender casos que estén evidenciando pues falta de igualdad, con discriminación, falta de respeto a derechos, que se confunden a veces con el tema directivo en las empresas, ¿no? Pero que implica también ejercicio de derechos ahora, y incluso casos de violencia, ¿no? Especialmente violencia de género, que se ha ido detectando. Ayer el ministro presidente de la Corte también, es que lo traigo muy fresco porque dio una conferencia de prensa muy importante, me parece. Hay gente que dice, bueno, no debe estar hablando con la empresa, pero ha hablado con las sentencias y está hablando con los medios. Y ayer en la conferencia de prensa decía él, pues, de dos casos muy dolorosos de jueces que él lo planteó durísimo. Dice, hay dos jueces federales que se están investigando que prácticamente han pasado su vida laboral violando mujeres en el Poder Judicial. Tremendo, ¿no? Con esa crudeza lo dijo. Entonces, bueno, esta es una realidad que debemos hacer frente todas y todos, y que debemos caminar, digamos, y entender la estructura del marco de igualdad hasta poder enfrentar casos de violencia. Eso es lo que les quiero presentar esta mañana. Ahora, ¿cuál es el marco referencial en México? Miren, tendríamos como tres ópticas, digamos. Voy a tratar de ser conciso, pero hay tres ópticas sobre la igualdad. Una que ha prevalecido, ahí les pongo dos artículos, uno de la Constitución y uno de un tratado internacional que es muy importante para nosotros en México, la Convención Americana de Derechos Humanos, es con el Tratado Internacional de Derechos Humanos que quizás estemos más vinculados, o no quizás, seguramente, sin duda estamos más vinculados. Pero es la concepción clásica del terreno de la igualdad que nosotros hemos tenido. Es muy importante, ¿no? Ser iguales frente a la ley, sin discriminación. Claro que esta noción de igualdad parte de la idea de que la ley se genera, ¿no? Y empieza a dividir a las personas en estancos, digamos, en compartimientos. Tú tienes tal condición, tú tal otra, tú tal otra, tú tal otra, y empieza a generar posiciones diferenciadas. Ahorita voy a hablar de un cambio muy radical a partir de un teórico, que en donde la ley junta a esas personas y las trata por igual. Eso quiere decir que todos somos iguales frente a la ley. Iguales, 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 pero desdibujados, ¿no? Es decir, nosotros en esta generación de ideas de la igualdad frente a la ley, pues hemos decidido desde hace muchos, 150 años, que tenemos igualdad en el acceso a la justicia. Pero claro, no es lo mismo la igualdad en el acceso a la justicia en un núcleo urbano que en un núcleo, digamos, rural, y en un núcleo además de personas que no son fundamentalmente hispanohablantes, sino que hablan lenguas indígenas. Entonces el acceso a la justicia va siendo desigual en realidad, en la medida que aunque todo el mundo estemos con las condiciones de tener un tribunal, las condiciones de discriminación se van transversalizando y va siendo una discriminación realmente indirecta, no pretendida, pero real, no pretendida, pero real. Entonces, esta igualdad ante la ley con la que hemos vivido muchos años y que incluso en la licenciatura, no solamente en Derecho, se nos forma, pues al menos con la idea de Estado de Derecho, de cultura de la legalidad, de tal, está resultando insuficiente, que es lo que yo quiero decir. Porque no solamente es tasar a las personas en un modelo de ser iguales frente a la ley, sino es quién genera la ley y de dónde se genera, ¿no? Hay una máxima que es muy recurrente que se dice que la equidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Y nosotros, bueno, en Derecho siempre la aprendimos así. Esa es una noción de equidad clásica, básica, desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Pero el problema no es ese. El problema es quién dice quiénes son iguales y quién dice quiénes son desiguales. Desde qué atalaya se mira a quienes son iguales y señala sobre todo a quienes son desiguales. Ayer el presidente de la Corte decía que el tema con las licencias de paternidad era también mover los estereotipos y los roles sobre
mamá con un rol acentuado en el cuidado y la crianza. Bueno, pues claro, si tú tienes a la mamá con la licencia de los 3 meses y al papá lo mandas a trabajar todo el tiempo, pues evidentemente estás reforzando un estereotipo sobre la crianza en manos de las madres de familia. Entonces, eso es, y no podríamos decir que hay un trato desigual desde esta óptica, ¿no? Se trata igual a las mamás y se trata de otra forma a los papás. Igual a los iguales, desigual a los desiguales. Pero el tema es quién lo dice y desde dónde lo dice y cómo lo está mirando. Ahora, ¿qué hemos ido aprendiendo? ¿Qué hemos ido aprendiendo en el mundo y qué hemos ido aprendiendo en nuestro país? A base de movilización social, lo tendríamos que decir, ¿no? Y a base de, por eso quizá estas manos ahí en la presentación, y a base de mucha lucha de organizaciones, de movimientos, del movimiento de mujeres, de las personas con discapacidad, de una serie de movimientos que han logrado poder hacer eco en esto. ¿Qué ha proyectado? ¿Qué se ha proyectado sobre todo en los últimos 20 años en México? Bueno, finalmente hemos llegado, diría yo que varias cosas. Primeramente, hemos llegado a lo que un teórico italiano, Luigi Ferrajoli, no me voy a entretener mucho en eso, da en un cuarto aspecto, en un cuarto punto, las etapas de la historia con respecto a la igualdad. Él habla de 4 etapas en la historia con respecto a la igualdad. Primero, la indiferencia jurídica de las diferencias, luego una diferenciación atroz de las diferencias, que es toda la época de las monarquías absolutas. Luego, una cosa que en México introyectamos muy bien a partir de los modelos de Estado de Derecho, que es esta idea de homologar las diferencias jurídicamente. Todos somos mexicanos, todos somos urbanos, todos tenemos una religión, todos militamos incluso en un partido político, y si en ese partido político no se milita, hay una especie de olor a traición a la patria, todos pensamos igual, todos estamos tasados. Entonces va generando una noción también de ciudadanía muy estereotipada y muy homologada, que es propia de regímenes autoritarios, esa es la verdad. Y llegamos ya a la valoración jurídica de las diferencias, es decir, la atención, o estamos llegando, no soy tan optimista, la atención a las personas en función de sus propias diferencias. ¿Cuáles diferencias? Pues las diferencias que están en función, radicadas en función de lo que somos como seres humanos, ¿no? No me gusta mucho la palabra natural, pero puede suceder, biológica, funcional, digamos, anatómica, fisiológica, y cuestiones también que no son propias necesariamente de las diferencias entre todas las personas, sino además que culturalmente se han ido posicionando. Diferencias en preferencias políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos aterrizado este modelo y hemos, digamos, entendido que hay 3 posibilidades de reconocimiento de la igualdad, que ahí estoy con los incisos A, B y C. ¿Qué hemos entendido? Bueno, pues que hay una igualdad formal. ¿Qué es esto de la igualdad formal? También lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dice que nosotros, todas las personas, que eso fue una primera aproximación, tenemos la posibilidad de gozar de cualquier derecho sin discriminación alguna, ¿no? Es decir, no podemos ser discriminados en el ejercicio de la libertad de expresión, en el ejercicio de la reunión, de la asociación libre, de la información, de la educación, por condiciones que están aquí enlistadas. Es una posición fundamental que en México fuimos advirtiendo, pero que, si se fijan, va empezando a dar a conocer las diferencias y a posicionarlas en un ámbito altamente visible, por decirlo de alguna manera, altamente visible. Las diferencias son las que nos resignifican frente a la sociedad y nos dan posibilidades de movilidad frente a la sociedad y a las demás personas. Entonces, la igualdad formal, estar en el ejercicio de los derechos sin ser discriminados por alguna condición. Luego, México optó por lo que
muchos países han dicho después de esto, bueno, no basta pensar que no podemos ser discriminados o discriminadas por ejercer los derechos a partir de nuestra propia condición o diferencia o que se nos margine, sino que la discriminación debe estar prohibida, ¿no? Debe estar prohibida. Y eso articula se le llama en derecho cláusula de prohibición de discriminar. Les estoy poniendo el texto de la Constitución, ¿no? Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, ¿no? Cualquier otra diferencia, condición que haga que nosotros tengamos un menoscabo en la dignidad y que tengamos una reducción o una nulidad en la igualdad de oportunidades. Y esta idea de la prohibición de discriminar es muy importante. Y es muy importante ya en el contexto, y aquí quizás sea la primera cuestión que quiero enfatizar directamente, pues que nos toca como líderes, como empresas, en lo que tenemos entre manos, es una cuestión, digamos, ya muy puntual. Primero, que esta idea de la prohibición de discriminar obliga a todas las personas. No es una cuestión que solamente obligue al Estado, como es, digamos, la idea clásica de los derechos humanos. Los derechos humanos obligan a las autoridades. Acá, la prohibición de discriminar obliga a todo mundo. No podemos discriminar y no podemos ser discriminados. No podemos ser discriminados un poquito, chance sí, o 25%. Bueno, a lo mejor por ahí se puede colar alguna discriminación. No, es una prohibición absoluta. Lo que se puede hacer es acreditar quizá diferencias de trato que sean permisibles, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. Eso también ha ido cambiando, pero se puede argumentar, ¿no? ¿Por qué se trata diferente a las personas? Y por qué puede ser, digamos, pertinente y no hay una discriminación. Por ejemplo, pues cuando hay acceso a servicios de salud en el seguro, ¿no? Seguro social. Bueno, y quien no accede a los servicios de salud en el seguro social, no es que esté siendo discriminado, es que seguramente no está contratado por una empresa que está en el sector privado y que participa tripartitamente con el propio trabajador y con el Estado en una aportación de una cuota que permitirá que el trabajador o la trabajadora tenga servicios médicos, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Esta prohibición de discriminar que obliga a cualquier persona ante los derechos de todos los demás, se perfila ante factores de prohibición de discriminar, que son los que estaban en la lámina anterior, en la slide anterior, y que se han descrito todos estos, ¿no? Como condiciones que son propias de las personas o cultural, en la naturaleza humana o por cuestiones culturales, hemos sido discriminados unos a otros, unos de otros. Por ejemplo, la religión. No tendría por qué ser un factor de discriminación. Bueno, la religión ha sido un factor por el cual se ha discriminado a las personas. La orientación o preferencias sexuales, la orientación y preferencias sexuales, es un factor por el cual no tendríamos que ser discriminadas las personas. Hemos sido discriminadas las personas. En fin, el estado civil, etcétera, ¿no? Entonces, eso en algunos contextos, sobre todo norteamericanos, se llama categorías sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una diferencia de trato entre las personas con base en condición social, discapacidades, origen étnico, género, se sospecha inicialmente que es discriminatorio y había que tratar de justificar quien hace esa diferencia de trato, por qué no está discriminando. Y por último, esta idea de la prohibición de discriminar tiene que ver con varios aspectos, fundamentalmente dos. El primero es que se actúe para excluir, o sea, para empujar de la línea de la igualdad a las personas. Yo discrimino. ¿Por qué? Porque no dejo entrar al cine, en mi cadena de cines,
a personas del mismo sexo que se estén tomando de la mano, que tengan expresiones de afecto de las parejas del mismo sexo, aquí en esta cadena de cine, no las voy a dejar entrar, ¿no? Entonces, que se actúe expresamente para sacar a las personas de la línea de la igualdad. O bien, que no se realice nada para que las personas abandonen una situación de opresión, estigma, desigualdades estructurales, ¿no? Y eso también tenemos muchísimo. Es decir, pues, yo les ponía el ejemplo de la justicia, las comunidades indígenas, pero bueno, podríamos decir también, yo voy a hacer un edificio y todo el mundo puede acceder al edificio, pero resulta que yo no voy a poner accesos arquitectónicos adecuados, ajustes razonables arquitectónicos para que las personas con discapacidad motriz puedan acceder. Pero no estoy discriminando, pueden venir, pero yo no favorezco que estén. Pues no hay condiciones de igualdad. No estás observando la diferencia, entonces las personas no pueden acceder al quinto piso, que es donde se va a celebrar la reunión importante. Sí, no les impido que accedan, pero no favorezco que lo hagan, no pongo. Es discriminación, ¿no? Es discriminación también. Y esto es en entornos también de trabajo, ¿no? Yo no impido que personas adultas mayores trabajen, pero nunca las voy a contratar. Yo no impido o no tengo ninguna política expresa de exclusión a personas con discapacidad, pero nunca las voy a contratar. Es la segunda cuestión. ¿Hay discriminación? Por supuesto que sí hay discriminación. Y en tercer lugar, digamos, estaría la igualdad sustantiva. Tenemos igualdad formal, prohibición de discriminar, igualdad sustantiva, que es cuando el Estado, en el momento que el Estado interviene directamente para sacar a un colectivo que está en la infrarrepresentación o en la marginalidad o no ha tenido igualdad de oportunidades, digamos, en políticas, me gusta mucho la expresión en un sentido pleno, no partidista, sino de poder político, de poder tener autonomía de decisión, que es la que las personas en un Estado constitucional tenemos. El Estado tiene que hacer acciones, por ejemplo, acciones afirmativas, ¿no? Que son a veces muy duras, e intervenir para lograr subir a estas personas a la línea de la igualdad. Un ejemplo sería, bueno, a mí me gusta mucho lo que hizo el INE el año pasado, justo para la jornada electoral de este año, y lo va a replicar para la de 2022. Nosotros en este año teníamos 15 candidaturas para gobernadoras o gobernadores de los estados de la República en las elecciones de junio de este año. Y el INE emitió lineamientos diciendo la acción afirmativa de que todas y todos tenemos derecho a ser votados en condiciones de paridad, a votar y ser votados en condiciones de paridad, aplica no solamente para los congresos o para el Congreso de la Unión o los congresos de los estados, sino para todos. Y voy a sacar lineamientos por los cuales los partidos políticos tienen que postular al menos la mitad de las personas de un mismo sexo para los cargos de elección popular en las gobernaturas de los estados. Y eso pues fue una cuestión, digamos, fuerte, radical. A los partidos políticos les movió el piso, ¿no? Hubo impugnaciones del Senado, de un partido político específicamente, y se mantuvo, ¿no? Y ese es un tema de igualdad sustantiva. O sea, elevar con una intervención del Estado en este terreno concreto, puntual de la política. No hay suficientes gobernadoras, no tenemos paridad en las gubernaturas de los estados. Es un tema que ha estado siempre en manos de los varones. Bueno, tienen que hacer o llevar candidaturas para mujeres. Ahora, ¿por qué me parece que es importante el tema de la igualdad y la inclusión en las empresas? ¿Cómo llevamos este modelo de la igualdad formal, la prohibición de discriminar, la igualdad sustantiva a las empresas? Bueno, yo creo que es muy importante ver qué está en juego ya concretamente en el ámbito privado, ¿no? Y yo visualizo
al menos 3 aspectos que tienen que ser considerados. Primero, que hay algunos derechos que todas y todos tenemos, que están protegidos por la Constitución y que llevamos al ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Lo llevamos al espacio laboral. El libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental de primer orden, ¿no? Nosotros, en este reconocimiento de la diferencia, nosotros podemos desarrollar nuestra personalidad como queramos y decidimos, ¿no? Y ese libre desarrollo de la personalidad, pues lo llevamos al ámbito laboral, ¿no? Llevamos la libertad de expresión también, de ideas, pensamiento, convicciones, la libertad religiosa. Llevamos el derecho, se frasea en negativo porque es una prohibición, a no ser víctima de discriminación, objeto de discriminación. Y llevamos el derecho que nos da la Constitución, pues a tener en cualquier procedimiento, cualquier acción que se genere, legalidad, ¿no? Que estén con base en estatutos, en ordenamientos, que sepamos, que tengamos seguridad, certeza jurídica, por dar algunos ejemplos. Y esto es de la cotidianidad de cualquier empresa, ¿sí? Sin importar el giro, digamos. Cualquier empresa frente a las personas no solamente tiene contratos colectivos o individuales de trabajo, no solamente tiene las relaciones obrero-patronales, sino también tiene un vínculo a través de los derechos humanos, que es como finalmente quizá las sociedades más avanzadas invitan a la relación entre las personas, ¿no? Una relación entre pares iguales en una sociedad democrática es a partir de la clave de los derechos humanos, de todas y todos. En segundo lugar, ¿qué provoca que una persona llegue a una empresa con estos derechos? Bueno, provoca ciertas condiciones en el espacio de trabajo. Y pongo 4 condiciones. Que haya una clara conciencia, idea de que está prohibida la discriminación, ¿no? Por cualquier razón. Las que vimos y que son enunciativas, pero no limitativas, diríamos los abogados. Que hay una obligación efectiva de prevenir y eliminar la discriminación y la violencia que se puede generar en los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo, cuando hablamos de inclusión, no solamente, ahí dice el segundo punto, pero no solamente tiene que ver con abrir los canales para que la gente se integre, sino también con abrir las obligaciones para que la gente se integre de manera adecuada e impedir ámbitos de discriminación y violencia. Tercero, el reconocimiento de la diferencia de las personas, ¿no? Y lo que cada quien trae consigo desde su propia personalidad y de su propio espacio de formación, diversidad, y la verdadera inclusión, ¿no? Desde las diferencias, hacer espacios de trabajo verdaderamente incluyentes con esta idea que es no solamente la receptividad, sino generar un modelo totalmente adecuado y pertinente para que una persona desarrolle sus potencialidades, pero también desde los derechos. No sé si logro explicarme, ojalá que sí, pero mi idea es que la inclusión no sea solamente buena hondez, ¿no? Sino la inclusión es un espacio de justicia. Quizá así en ese terreno lo entiendo. La inclusión como un espacio de justicia, no solamente portarme bien, o ser buena onda, o dar chance. No. Es clave de derechos. Es una clave de conciencia, de corazón, conciencia clara, en favor de los derechos de las personas. No si me sale del corazón ser buena ondita. Esa es la diferencia. Y para esto, quizá, que es como aterrizar esto, instancias pertinentes, implementar acciones, instancias pertinentes, y yo pienso en 3 posibilidades de instancias pertinentes para las empresas cuyo objeto, ya estoy aterrizando más de esto, cuyo objeto sea atender las quejas que se presenten por violación de derechos. Quizá habría que reconocer cuáles derechos, yo les denuncié algunos,
están en una empresa. Es difícil que las empresas tengan catálogos de derechos de los trabajadores, ¿no? Además, claro, los contratos, etcétera. Bueno, sí, entiendo, ¿no? Se ha ido avanzando mucho en eso, pero algunas empresas, algunas universidades están haciendo una especie como de cartilla de derechos, ¿no? Marco referencial de derechos. Luego, la atención de quejas que se presenten por cualquier discriminación, eso es muy importante, que haya oportunidad de que las trabajadoras, los trabajadores puedan acudir a algún espacio donde puedan expresar que están pensando o considerando que no están siendo tratadas en condiciones de igualdad por alguna condición de diferencia. Y con espacios muy bien articulados que den certeza, certidumbre a las partes, seguridad jurídica diríamos, pero en donde las personas al mismo tiempo puedan libremente llevar, ¿no? los temas que les están aquejando. Y sobre todo en espacios de violencia de género, pues tener atención de quejas que se generen por esto con protocolos muy claros, sobre todo en casos de acoso u hostigamiento. Nosotros lo estamos viendo de manera muy, muy fuerte, muy pues dolorosa, porque hay estos temas que se han ido avanzando y en la medida que se hacen, pues los núcleos que estaban siendo sometidos, ¿no? Y estaban siendo, digamos, oprimidos, podría decirlo, por otros colectivos o grupos sociales, pues están expresando dónde estaba un espacio de dominación. En este caso lo que decimos espacio de dominación patriarcal, ¿no? Es decir, un modelo que radica en el varón, en el modelo masculino de las relaciones, un modelo masculino de ejercicio de un poder abusivo en contra de las mujeres o de cualquier persona, no puede ser también varones, pero que no tengan una connotación del modelo masculino de poder en un ejercicio abusivo de poder. Y ese ejercicio abusivo del poder pues permitió transitar acoso y hostigamiento durante muchísimo tiempo en muchos espacios, ¿no? En muchos espacios. Yo que me he dedicado a los temas educativos, bueno, la carrera de Derecho era una cuestión instalada, ¿no? Cuando yo era estudiante y muchos años después, prácticamente lo que las estudiantes tenían que pasar, además del conocimiento, pues era un montón de aproximaciones de varones que aún teniendo en consideración que las mujeres eran sujetos que no tenían por qué pretender estudiar derecho, tenían que pasar un montón de burlas por estereotipos, ¿no? Usted qué hace aquí, usted dedica a cocinar, está aquí, pues lo que tiene que hacer es ver cómo se va a casar y casarse bien, etcétera. Y tenían que además pagar el precio de esa osadía con violencia sexual, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y esa cultura, pues obviamente en la medida que ha ido haciendo estos pasos de prohibir la discriminación, de considerar que tenemos que quitar las condiciones de opresión estructural, de que el Estado ha ido interviniendo y ha tomado conciencia en esto, pues evidentemente no es que haya tampoco mucho más, pero sí se ha visibilizado lo que estaba pasando. Y estos fenómenos son pues gravísimos y lo estamos constatando ahora. Por eso es importante que las empresas quizás se conecten con esta idea y puedan advertir que es importante tener espacios normativos, instancias que ayuden a esto, ¿no? Y ya en concreto, ¿qué acciones para prevenir o remediar la violencia de género? Bueno, pues ahí yo lo que he sugerido o lo que hemos trabajado desde algunos espacios es que se puedan, digamos, hacer protocolos, ¿no? Protocolos que tengan un comité que pueda atender los casos de violencia en sus distintas formas. Y esa violencia por razón de género, diríamos que puede estar radicada en tres, aquí estoy, todas las normas que hablan de esto, pero no me voy a entretener en esa lámina, se las podría dejar ya cuando comparta la exposición para que vean
todo el marco normativo mexicano que nos pide ese tratamiento. Pero fundamentalmente hablaríamos de los temas de atención de violencia de género general y que haya discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, en atentado a la libre desarrollo de la personalidad, de acoso y hostigamiento sexual. Esas serían, digamos, las variantes de un tema de atención de un protocolo y de una instancia con estas características. La violencia de género es, pues, cualquier violencia ejercida contra una persona en función de lo que está en el espacio de esta connotación. Identidad, expresión de género, en una desigualdad estructural hacia las mujeres, pero también varones que están situados en posiciones de subordinación. Por ejemplo, cuando se asumen roles, orientación, identidad de género, que sería, según el patrón patriarcal, propio de las mujeres, ¿no? El acoso sexual, y ahí pongo digamos, una cita de lo que ha dicho la Suprema Corte, un evento, una serie de eventos contra, pues, la autoestima, la salud, la integridad física, emocional, la seguridad de las personas, ¿no? Contactos físicos, insinuaciones, miradas marcadamente sexuales, exhibición no deseada, que se puede constatar y que además hay una connotación específica. El acoso sexual es cuando se da entre, digamos, pares, entre personas que no tienen una relación jerárquica de subordinación, entre personas que no son jefes y empleados, sino que son compañeros o compañeras de trabajo. El hostigamiento, que tiene la misma característica del acoso sexual, la misma conducta, pero la diferencia es que si hay una posición jerárquica de quien inflige el hostigamiento y quien lo recibe. Hay una jerarquía o hay una subordinación. Que esto, pues, imagínense en el caso que planteaba ayer el ministro Saldívar del acoso a la violación, la violación, la agresión sexual a las mujeres en los tribunales, pues, por parte del superior juez. Entonces, estos serían, digamos, los ámbitos en donde las empresas podían empezar a trabajar protocolos de atención a los casos. A veces me encuentro con personas que dicen, hay, digamos, como dos ideas. Bueno, es que si yo empiezo a tratar de estos temas, se va a venir una avalancha incontenible que no voy a poder parar, entonces mejor vamos a no procurar relacionarnos de esta forma, porque entonces no vamos a poder contener y mejor vamos a tapar, ¿no? Pero la noticia aquí es que México ya está situado en otra posición. Las ciudadanas, los ciudadanos, las personas, vamos situándonos en otra posición. Y esa posición, más tarde o más temprano, va a reivindicar un ejercicio que está atrás, ¿no? Digamos, de la defensa de los derechos de mucha gente y de la estatura que el Estado va dando a los derechos, ¿no? Lo que hizo la Corte ayer, por ejemplo, con la licencia de paternidad, pues ya hay una iniciativa en el Senado también para una licencia de paternidad ampliada, no los 3 meses, pero sí mucho más ampliada, que va a cambiar la ley federal del trabajo. Entonces, esto es una idea de decir un poco como escondo la cabeza como la avestruz y me enconcho y mejor no le entro porque si no voy a destapar. No. Y eso es una idea contraproducente porque finalmente esto va a llegar. Y la otra posición es de desesperación, decir, bueno, es que sí estoy, pero me están llegando los casos, no sé qué hacer, estoy con temas efectivamente de inclusión, pero cuando se trata de posicionar derechos en serio, pues me estoy haciendo un ladito, o no me gusta del todo, o no me siento como empresa capacitada para poder llevar la atención de estos temas. Y entonces, como no sé cómo hacerlo, lo voy atendiendo fragmentariamente o en partes, ¿no? Y tampoco es la solución, porque en realidad, pues todo esto, si no se atiende de manera estructural, orgánica,
completa, compleja, no por difícil, tanto difícil de alcanzar, sino compleja en las vertientes que tiene, pues va siendo mella en la propia organización empresarial. Va siendo mella y va siendo una cuestión difícil. Yo lo he vivido pues en el espacio universitario, en universidades particulares, ¿no? Entonces, es una cuestión que si no se atiende se va haciendo una cosa compleja, como difícil, ahora sí, y también puede llevar a la organización a tener pues una sociedad hacia afuera, etcétera. Ya que realmente pues no hay un espacio de inclusión, no decirlo en términos negativos, sino más positivos, que no haya una real inclusión. Entonces, pues yo espero con esto haber presentado pues dónde está el panorama de la igualdad, por qué es importante atenderla desde esas variables que nos marca ya el derecho y el derecho de los derechos humanos, cómo las empresas tienen una serie de posibilidades de interactuar a partir de los derechos humanos con las personas y qué idea estaría detrás de un modelo realmente inclusivo de empresas. Una empresa incluyente, pues una empresa que tiene este reconocimiento de derechos, que no discrimina, que respeta la diferencia y que tiene protocolos e instancias de actuación para prevenir la discriminación, erradicarla y combatir la violencia, especialmente la de género en sus dos variantes: acoso sexual, hostigamiento sexual. Pues yo estaría abierto a preguntas, si por ahí hay alguna cosa que quieran ustedes conversar o preguntar. Me pasé un de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que era importante que poder decir, no lo sé, Rosario. Sí, muy interesante todo lo que nos has planteado. Me parece, José Luis, que abrimos micrófonos a la audiencia por si tienen algunas preguntas. Yo tengo una reflexión, José Luis, porque al final, pues nos has presentado como todo este marco, ¿no? E incluso sin ahondar, ya nos diste ciertos elementos de todo el marco legislativo, que también me parece fundamental que como organizaciones pues lo tengamos presente. A mí me llevó a la reflexión y son como estas pequeñas acciones para empezar. Todo comienza desde que tú invitas a las personas a tu organización y cómo las estás invitando. ¿Cómo estás desde ese primer paso en la selección de talento? Ahí cómo puedes evitar la discriminación. Y me llegó a la mente pues estas acciones de los filtros ciegos. Los filtros ciegos en donde desde el Departamento de Talento, Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos, eliminan toda variable que pueda poner a la persona en una condición vulnerable. Y si yo, por ejemplo, estoy en un área, yo digo, oye, yo requiero una persona que tenga estas características, esta experiencia, este talento. Y normalmente, ¿qué hace desarrollo organizacional? Pues pasa una serie de currícula. Entonces, me parece muy importante que es un primer paso, como decir, le voy a quitar todo y solo te voy a pasar la experiencia de la persona. Tú no vas a saber la condición, estado civil, identificación de género, etcétera. Eso, ¿cómo entra como desde tu perspectiva, José Luis? Porque es un paso que también genera polémica, porque muchas veces dicen, no, es que yo necesito que en mi área haya una mujer que tenga este talento, o sobre todo también porque en esta paridad de género, de pronto los filtros ciegos pueden caer más o en mujeres o en hombres o en ellas. La realidad es que eso, como desde tu perspectiva, es un primer paso y cómo lo podemos implementar. Yo pienso que los filtros ciegos es muy importante para poder aproximarnos a la cultura de la igualdad. Ya después, si alguien dice, bueno, yo necesito, hay que acreditar por qué necesitaría un perfil que no esté radicado en el talento y en la capacidad, ¿no? Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en las facultades de Derecho con las pasantías, ¿no? De los estudiantes y las estudiantes. Es decir, que, por ejemplo, había despachos que ponían, bueno, yo necesito un estudiante que tenga
que esté en cuarto semestre o que tenga conocimientos de derecho mercantil básico, de bancario, no sé qué. Y luego ya venía una bola de cosas adicionales que no tenían que ver con eso, exactamente, que tenga automóvil propio, que viva por no sé dónde, que yo quiero un hombre, porque tú ya empezabas a decir, bueno, ¿y por qué quieres un hombre? Bueno, pues es que las chicas, ¿cómo van a llegar a ciertos lugares? Oh, por favor, ¿y por qué quiere automóvil propio? Porque yo tengo que ser muy efectivo en conseguir los acuerdos rápido y traerlos. Bueno, pues usted pida eficacia en el trabajo, ¿no? No necesariamente un coche. En fin, y esto que está diciendo me parece muy importante, y me parece muy importante de inicio, pero luego nosotros tendríamos que ir moviéndonos hacia una cultura, digamos, de la premiación. También eso es una cosa que yo creo que en México se quedó rezagada. Es decir, el tema de la inclusión y de la prohibición de discriminar no está radicado solamente en sanciones, ¿no? Es que si no, o combate, o castigo, o estas expresiones, sino también en medidas premiales, que en algunos países están muy bien implementadas. Es decir, si usted como empresa empieza a contratar, no en este filtro, sino expresamente personas con alguna discapacidad o personas con una edad mayor en donde ya no se contratan, yo le voy a hacer condonaciones puntuales, por ejemplo, en impuesto de la renta, en la cotización del seguro social, ¿no? Y esas condonaciones como premios, pues son muy importantes en contextos. Yo me acuerdo que en la época, hace 2 sexenios por ahí, salió un decreto en donde se condonaba hasta el 25%, ¿no? Descuento del seguro social para personas que contrataran a aquellas personas con discapacidad, ¿no? Personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Y entonces el derecho antidiscriminatorio no se convierte solamente en todo lo que conocemos como lugar en común en torno al derecho, ¿no? Hay una conducta prescriptiva, tú la infringes y te eres acreedor a una sanción. No, hay una conducta prescriptiva, tú la cumples y te haces acreedor a un premio. Eso es muy importante porque fomenta entonces también la cultura de todo esto, cambia la cultura de que ciertas personas no servirían para ser eficaces en los trabajos. Es tremendo eso que estás diciendo, pero tiene que ver un poco con bueno, el Papa sí lo ha hecho, la cultura del descarte, ¿no? Claro, claro. Y esto me lleva también a otra reflexión. Me parece que nuestra audiencia todavía no se anima a hacer preguntas y yo estoy acaparándolas. Sin embargo, me parece también muy, muy interesante o muy importante, porque al final el derecho a la no discriminación se tiene que asumir de una manera genuina y no nada más por ganar, y lo voy a decir con todas sus letras, por ganar una licitación, que muchas veces las licitaciones te piden tener ciertas acciones y se hacen ciertos esfuerzos a la mera hora, ¿no? O por realmente decir, bueno, sí somos una empresa incluyente, pero vi un dato interesantísimo. Está la norma mexicana 025, que es contra la igualdad laboral y la no discriminación, y solamente de un padrón de 1.9 millones de organizaciones, solamente la tienen 469. Fíjate, y eso es un dato, claro, que a mí me pareció brutal, porque además sí hay mucha comunicación respecto a somos una empresa incluyente, somos una empresa que fomenta la igualdad, pero realmente lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Y creo que también hay un reto que a mí me parece muy interesante respecto a lo que decías, José Luis, o sea, cómo la organización permite el libre desarrollo de la personalidad de las personas y la libre expresión. ¿Cuál es esa delgada línea, desde tu perspectiva, José Luis, entre las políticas de la empresa y el respetar esa personalidad y esa libre expresión? Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita que está tan de moda las reuniones en Zoom, de pronto hay personas que no quieren mostrar su entorno y ponen fondos en Zoom y en vez de que se viera, por ejemplo, mi librero, se vería una imagen. A mí me encanta el fútbol soccer, entonces yo pondría el estadio de la Juventus, por ponerte un ejemplo.
¿hasta dónde eso? Y a lo mejor es un caso muy, muy trivial, pero ¿hasta dónde eso? ¿Cuál es esa delgada línea entre que una organización diga, están prohibidos los fondos, está prohibido que te vistas de cierta forma, está el código de vestimenta, que también eso hemos llegado a ver en ciertas organizaciones, cada vez menos, me parece que son en organizaciones que son mucho más jerárquicas, que está asociado incluso a ciertas industrias en donde te piden cierta formalidad, etcétera. Ahí, ¿cuál es esa delgada línea entre esas políticas empresariales y esa expresión de la personalidad, esa libre expresión? Sí, yo pienso que ese es un tema que debe cambiar radicalmente, ¿verdad? Es una línea muy delgada, pero yo pienso que las empresas en realidad, en la medida en que puedan fijarse lo que decíamos en la pregunta anterior, en capacidades, en talento, en inteligencia, en el trato, eso es lo que va a marcar, digamos, un trabajo pertinente. No lo otro. Yo creo que lo otro sí está tasado en condiciones culturales que han hecho parecer como eficacia en el trabajo patrones, estereotipos y roles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conversaba con algunas personas que ponen en sus encuestas a sus directivos sobre el personal que tienen a su cargo secretarial, no ni siquiera personal de otro tipo secretarial, que se me hace también una cuestión de roles tremenda. Decían, bueno, el personal secretarial, solamente esa pregunta era para el personal secretarial. Viene con una presentación adecuada, correcta, en su modo. Yo decía, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Una presentación física correcta en términos de una rúbrica para una evaluación del desempeño. ¿Por qué vestirse de cierta manera tiene que ser una rúbrica en la evaluación del desempeño? No tener disposición de ánimo solamente, tener responsabilidad en el horario, puntualidad, o sea, valores y características, digamos, que son apreciables y que son de consideración, ¿no? En una empresa para poder refrendar una evaluación clara, ¿no? Es decir, capacidades, talento, disposición, cualidades. No, la presentación. Entonces, la presentación, pues sí, si uno pide una cierta presentación o estereotipa o califica, pues sí está lesionando el libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿qué tenemos también por una presentación? Bueno, dentro del ámbito de ciertos códigos sociales, sí, de ciertos códigos sociales, es decir, no irnos quizá al extremo de lo que no se admitiría nunca en ningún lugar, nada, ¿verdad? Por ejemplo, decidió la persona, voy a decir a lo mejor alguna cosa límite, pero para que nos simplifique, decidió ir en ropa interior a trabajar. Bueno, eso sí puede ser complicado, ¿no? Pero en cuestión de todo lo que socialmente se ha ido considerando como libre desarrollo de la personalidad, como espacios de potencialidad de esa expresión y ese desarrollo, pues yo creo que esa línea tiene que jugar en favor de las personas y no tanto de las empresas, porque las empresas ya tienen un cúmulo de cosas a su favor en los requerimientos de capacidades intelectuales y de cualidades que se piden. Claro. Me parece que la audiencia sigue sin tener preguntas. José Luis, para cerrar esta conversación, me gustaría mucho que nos dijeras, perdón, Mario, adelante. Hola, perdón. José Luis, muchísimas gracias, Chay, muchísimas gracias. Pero abonando a lo que nos comentaba ahora Chay, nos has tú dado todo un panorama muy puntual sobre aquellas prácticas que pueden ser vinculantes con una actividad discriminatoria o de prácticas de desigualdad. Pero cuando esto lo llevamos al terreno del lenguaje, ¿qué está ocurriendo ahí? Chay, José Luis, cuando hablamos de todes, cuando hablamos de esta exigencia ya que podría apreciarse
como extrema. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Qué opinan ustedes? No sé, Rosario, si quieres decir algo. Sí, en realidad me parece que este tema, en efecto, pone puntos que a veces no tienen encuentro porque cada quien tiene una perspectiva distinta. A mí me parece que lo más importante es entender quién es esa persona. O sea, sí apelo mucho al poner a la persona en el centro, entender su circunstancia y entender quién es. Y si la persona se siente identificada, identificado o identificade, se tiene que respetar. O sea, si yo soy una persona que soy fiel siguiente de la RAE o de la Academia Mexicana del Lenguaje y soy muy purista, si lo adopto o no, es totalmente respetable, pero sí tengo que referirme a la persona como esa persona quiere ser referida. Si a mí no me gusta, yo me llamo María del Rosario, por ejemplo, no me gusta que me digan María. ¿Por qué tendría yo que aceptar que alguien me diga María si a mí eso no me gusta? Me parece que son cuestiones como muy, muy sencillas y al final yo siempre estoy convencida, la sociedad es una realidad que habla y que va cambiando y el lenguaje va cambiando y el lenguaje va evolucionando y a lo mejor no está documentado así estrictamente en las reglas gramaticales. Sin embargo, creo que en los usos y costumbres empezamos a adoptar ese lenguaje quienes queremos y quienes realmente estamos en pro de sí tener desde algo tan sencillo como es la comunicación, el lenguaje, el cómo nos referimos, me parece súper importante. Hay personas que si se ponen en esta discusión, el paso más fácil es el lenguaje neutro, hablar de personas. Todas las personas tienen derecho a, o las personas de la audiencia, etcétera. Así es que podríamos estar en una discusión eterna sobre el uso del lenguaje inclusivo. Para mí, lo más importante, y es mi conclusión, entender quién es esa persona y referirte a la persona como ella lo prefiera. Y ya a nivel personal, si quieres utilizar el todes, el ellos, totalmente respetable. Adelante, José. Evolución y armonización. Por supuesto. Sí. Adelante. Sí, yo nada más, bueno, yo suscribo lo que dice Rosario, no tengo más que añadir, lo dijo excelentemente, es una cuestión de avance cultural y también de fijarnos en cómo el lenguaje va adaptándose también a los requerimientos de una nueva manera de presencia, ¿no? De presencia amplia, política de quienes se identifican o no con lo que se llama el binarismo, es decir, hombres o mujeres o alguien que no se identifica. Y entonces pues va evolucionando también una forma de estructurar el lenguaje que marcó también una idea, un patrón cultural. Eso es determinante. El lenguaje señala patrones culturales y señala a las personas. Eso es clarísimo, ¿verdad? Entonces claro. yo estoy de acuerdo. Cada quien como decida ser tratado, como pretende ser tratado y el lenguaje va también adaptándose a las circunstancias. Vamos a ir encontrando formas alternativas, yo creo que de exponerlo. Y me están preguntando aquí, Rosario y Mario, nos preguntan que cómo podemos manejar una situación de acoso en la compañía, si se debe buscar evitar la confrontación. Justamente es lo que no se debe buscar, evitar la confrontación, se debe hacer frente a la situación. Lo que ha sucedido con el acoso en México y en muchos contextos es exactamente evitar la confrontación. Tratar de dejar pasar o pretender, porque culturalmente lo tenemos muy introyectado, que la persona que violenta es justamente alguien al que se le puede hacer frente, entre comillas, con una actitud de pasividad y entonces poder provocar un cambio. No, eso no resulta. Lo que se tiene que hacer es llevar la denuncia y documentar. Por eso es muy importante que haya un soporte normativo, ¿no? Un soporte, digamos, de una estructura de protocolo, ¿no? De que diga puntualmente qué hacer y una instancia que blinde y que brinde seguridad. Y cuando hay una instancia que blinda todo lo que podemos decir
con relación a nuestra privacidad, pero que brinda seguridad y que brinda actuación y que brinda certeza y que brinda acciones concretas y puntuales, es cuando podemos entonces estar seguros y seguros de llevar los casos. Pero lo que no se puede es ya pasar por alto. Por eso es un tema muy, digamos, de estas dos aristas. O sea, en la medida que una empresa tiene todo un entramado fuerte para hacer frente a los casos, en esa medida puede hacer frente a la idea muy clara y muy puntual de que no hay que quedarse callados y callados con esto. Y ese es, digamos, los dos ejes. Combatir la cultura del silencio, pero dando mucha seguridad con protocolos e instancias que lleven las cosas a últimas consecuencias y que puedan hacer frente a la problemática. Porque el acoso y el hostigamiento están vinculados y están en caldo de cultivo justamente el silencio. No sé si fui claro, pero ahí está. Por supuesto. Y me preguntan que qué personas o miembros son convenientes para conformar esas instancias. Pues tienen que ser especialistas. Yo pienso que sí, las empresas tienen que buscar especialistas en los temas de género y de no discriminación. O sea, pueden ser también pares, sí, en alguna circunstancia, formar parte de los comités, pero fundamentalmente gente que sea especialista en los temas de género. Está muy sofisticado el asunto ahora ya, ¿no? No solamente basta incluso con que sea, porque el mundo, digamos, de este tema de los derechos se fue abriendo de los abogados clásicos, ¿no? Incluso el masculino, a los temas de mediación, amigable composición, negociación, eso ya lo tenemos como mucho más abierto. Pero en los temas de esto, de violencia de género, tienen que ser especialistas en género. Eso sí es muy importante. Y en no discriminación. Muchas gracias, José Luis. Chay, si quieres comentar algo. No, nada más hay otra pregunta. Si existen sanciones para las empresas que tengan índices altos de acoso y no establecen las instancias. Sí, no, esa no, ¿la quieres contestar tú? ¿La contesto yo? Adelante, José Luis. No existen sanciones, ¿no? Porque la sanción como tal a la empresa no existe. Puede existir sanciones a las personas. Y a lo mejor habría complicidad si se siguen rutas penales, por ejemplo, pues sí, en complicidad en términos de alguna cosa que los directivos o gente que tuvo conocimiento de la empresa no haya tenido conocimiento, pero hacia la empresa no hay. Y esto, de lo que conversábamos con Rosario hace rato, me vino la idea, en México nos hace mucha falta, a propósito de la norma oficial, una especie de certificación, que yo creo que sería muy importante que avanzáramos en ella. Es una idea que se tuvo mucho en la primera década de este siglo, de hacer certificaciones en derechos humanos a las empresas. Reino Unido tiene desde hace mucho tiempo una certificación como una especie de ISO, ¿no? En realidad, una certificación completa que permitiría que las empresas estuvieran rankeadas o calificadas. También para recibir apoyos, para un montón de cosas, y tendría que ver con un patrón también de derechos humanos. Y podría estar aquí incrustado el tema de no discriminación, de inclusión, de combate a la violencia de género, en prácticas laborales, en prácticas, por ejemplo, de libertad de expresión, en prácticas de protección al medio ambiente, ¿no? Todo también una idea de una acreditación de las empresas en derechos humanos en un sentido amplio. Y eso sería a mí me gustaría mucho que en México se pudiera lograr en algún momento. Eso a propósito de la pregunta. No hay. Sería muy importante que hubiera. No en negativo, de catalogación o clasificación, sino en positivo. Es decir, aquellas empresas que se distingan por hacer estas cosas, ¿verdad? Muchas gracias. De nada.
¿Tenemos alguna otra pregunta, Chay? No, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Lo que sí me gustaría a mí agregar es que desde AVE el propósito que tenemos con el Comité de Igualdad e Inclusión es justo entender qué es lo que necesitan las organizaciones de distinta índole, de distinto tipo, y que nosotros podamos tener una serie de lineamientos o ponerles sobre la mesa ciertos recursos que ya existen, porque hay muchos. Si, por ejemplo, en alguna de sus organizaciones aún no tienen protocolos para atender estos casos de acoso y hostigamiento, hay ya algunos desarrollados por instituciones públicas, pero también como parte del comité estamos generando ciertos documentos, digamos como el ABC, para que se acerquen también a través de AVE, y con muchísimo gusto podemos apoyar, porque sí hay que entender la situación y la circunstancia de cada una de las organizaciones. Algunas están en distinto momento, algunas están apenas iniciándose en este tema de la igualdad y la inclusión, algunas están ya más o menos avanzados y otros ya están consolidados. Hay empresas muy grandes que tienen ya no solo comités, que es un primer paso, sino ya hay departamentos que son el Departamento de Igualdad e Inclusión, y dentro del departamento se dividen más comités, ¿no? Ajá. Entonces depende mucho también del estadio en el que se encuentren, y por supuesto que yo me quedo mucho con lo que dice José Luis. Me parece que el silencio es lo que más daño nos ha hecho como sociedad, porque por miedo a veces no se levanta la mano y se dice el caso de acoso, de hostigamiento, y también es complicado desde las áreas de talento, desarrollo organizacional, que reciben este tipo de quejas y dicen, bueno, se están quejando de X persona que está en la cúpula del poder de la organización, ¿no? Entonces, es un tema complejo, sí es complejo, hay protocolos, sí los hay, así es que con muchísimo gusto quien guste acercarse a través del comité, y de igual forma pues José Luis, si necesitan algo ya muy puntual de asesoría, pues seguramente también abre las puertas, ¿no, José Luis? Así es, lo que se necesite, estamos para servirles. No sé si puedo poner mi correo electrónico Por supuesto. en el chat para que ustedes, pues cualquier duda o cualquier, ahí está, me puedan contactar. Y con mucho gusto pues se les puede ayudar para poder atender este tema. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Chay. Si tienen alguna reflexión para cerrar, o si hay alguna otra intervención de la audiencia, bienvenido. Pues no nos resta más que, a nombre de AVE, agradecer la presencia de ustedes como ponentes y también de la audiencia que nos permitieron este espacio en sus agendas. Muchísimas gracias. Mil gracias, al contrario. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. José Luis. Hasta Hasta luego luego. a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias.